Bueno, he recibido unas cuantas preguntas, un surtido grande y variado. He tratado de organizarlo un poquito para que las contesten en el orden en que fueron haciendo las exposiciones. ¿Está bien? Entonces las primeras preguntas serían para María Eugenia Bertotti. Voy por la primera. ¿Es mejor establecer zonas de 30 kilómetros por hora o es mejor modificar toda la legislación en materia de velocidades? Por ejemplo, 30 kilómetros en calles, 50 en avenidas y revisar también rutas, autopistas, autovías. María Eugenia. Sí, la idea sería ir hacia un camino de pacificación del tránsito, ¿no? La experiencia que tenemos más cercana es la de Europa, donde hay algunas ciudades ya zonas 30 y hay lugares algunas ciudades 30 y algunas ciudades con zonas 30. Las urbes, sobre todo, sería un principio empezar a trabajar en algunos lugares como el microcentro para ir generando como una reestructuración del tránsito y donde hay mayor concentración de población, haya una menor velocidad para un menor riesgo para el resto de la población. Y luego extenderla, obviamente las autopistas llevarían otra velocidad y las rutas otra velocidad, pero sería un proceso, yo creo que sería un proceso. Habría que empezar por zonas 30 para ir educando a la sociedad de alguna manera en este nuevo sistema, y eso que se contagie y genere mayores lugares donde la velocidad sea aminorizada, ¿no? ¿No debería ser obligatoria la educación vial ya desde las escuelas primarias? O sea, que forme parte del plan oficial de estudios y que incluso comience con las primarias. Hay una ley de promoción de la educación vial, que es la ley 27.214. Habría que implementarla, habría que capacitar a los docentes, sobre todo a los docentes que son los que llevan la formación a los niños en las aulas. Por supuesto que debería estar la educación vial atravesada en todos los niveles educativos, ¿no? Desde el primario hasta en la universidad también. Tenemos experiencias en la provincia de Buenos Aires donde nosotros particularmente hemos trabajado con docentes y ellos lo han incorporado de manera transversal, han hecho experiencias vivenciales con alumnos de forma segura, ¿verdad?, en la calle, donde los alumnos han salido, han vivenciado, han sentido diferentes sensaciones, han vuelto a ingresar al aula y han trabajado desde la matemática, por ejemplo, la seguridad vial, y la verdad es que fueron experiencias realmente muy enriquecedoras. Sí, los chicos son esponjas, en la primaria es un lugar donde todo se aprende y después se multiplica, pero bueno, tiene que haber presupuesto, tiene que haber decisión política, y tiene que haber un proyecto, ¿no? Porque si no quedan en acciones aisladas y eso termina en realidad desfavoreciendo lo que es la educación vial. Sí, es un trabajo realmente pendiente en nuestra educación, la seguridad vial desde la primaria hasta la universidad, y luego trabajar las empresas como parte de su responsabilidad social con sus empleados y obviamente directores. ¿Por qué pensás que en Argentina no se ha mejorado la situación de siniestralidad vial, los índices? ¿Por qué lo han podido hacer otros países como España y en Argentina en 10 años casi no ha habido evolución? ¿A qué lo podemos atribuir? Y bueno, en España yo creo que se puede atribuir claramente a una decisión política. En España se ha hecho un trabajo muy arduo desde la Dirección de Tránsito de España, donde han hecho una revolución realmente en la sociedad, desde campañas de educación vial, en las escuelas, en las empresas, en las calles. Fue una decisión política que dijeron, tenemos que bajar la siniestralidad de acá a 10 años, y así lo hicieron. Presupuesto, decisión política, implementación de diferentes
proyectos en diferentes áreas de la sociedad, y eso ha generado, acá no, acá la verdad es que no. Lo mejor que tuvimos por ahí en algún momento fue la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que avisoraba un futuro así. Todavía siguen trabajando, pero la verdad es que falta una integridad de diferentes sectores y diferentes organismos para hacerlo como algo serio y con proyección. Falta un plan de política. Fíjense que cada vez que hay elecciones, la seguridad y educación vial no está en la cartera de los políticos, lamentablemente, y a veces tenemos dirigentes que no saben del tema. Así que es un trabajo que es de hormiga, pero hay que empezar en algún momento, porque lo seguimos pateando y nuestra sociedad se va diezmando. Así que yo creo que es eso, sobre todo la decisión política de un Estado presente en lo que hace a políticas de seguridad y educación vial. ¿Alguna más? No, está muy claro, María Eugenia. Ahora, bueno, gracias. Sí. Vamos a hacer algunas preguntas al señor Bernardino García, que justamente empalma con lo que venía diciendo María Eugenia. Bernardino, ¿cómo ve el accionar de las autoridades nacionales respecto a los programas de seguridad vial? Perdón si lo pongo en un compromiso, ¿eh? No, al contrario. Sé que las autoridades existentes ahora en el órgano de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y del Ministerio de Transporte tienen la decisión política tomada y avanzan fuertemente en camino hacia un control de todas las rutas nacionales que le competen justamente al Estado Nacional. Se han superado, me parece, independientemente de las demoras por la pandemia, las dificultades que se ofrecen entendiendo de quién es la potestad, pero quién puede hacer tal tarea, que no siempre es lo mismo. A lo mejor se discute la potestad y perdemos o se pierden 2 años para saber quién debería de hacerlo, y una vez que lo descubrimos, ese que debería no está en condiciones de hacerlo. Esto siento que las autoridades actuales lo tienen comprendido y están visitando todas las jurisdicciones, impulsando y colaborando para, por lo menos desde el punto de vista de los controles, avanzar decididamente. Esta es mi apreciación. Me preguntan si no sería más efectivo, en lugar del sistema actual de detectar una infracción y notificarla, detener, esto se debe referir sobre todo al caso de las rutas, si no sería más efectivo detener a los vehículos a los 500 metros o 1000 metros de haber efectuado la infracción, en lugar de notificar de alguna manera. Sí, es un ideal. Esto ocurre cuando lo que hoy es invisible, esta pandemia invisible de la inseguridad vial, deja de ser invisible. Donde la sociedad comprende y un presunto infractor, más allá de la pena que tenga como sentencia, siente vergüenza hacia sus conciudadanos, porque sabe que los puso en riesgo. Hoy en día, la detención, somos presentes hace no demasiado, y ya ha ocurrido varias veces, ocurren en los actos de detención de las autoridades de aplicación atropellos por parte de los conductores. Esto no quiere decir de que no sea bueno, sí sería absolutamente maravilloso, pero como todas las cosas, es un complemento de situaciones. En algunos lugares se puede hacer y la ventaja supera la dificultad, y en otro lugar la dificultad supera la ventaja de detenerlo. No hay ninguna duda que la prioridad sería detener la acción de riesgo que está tomando el conductor. Pero en algunas situaciones hoy no es practicable en algunos lados.
o sea, sería mayor la desventaja de tratar de detener en una autopista, para decirlo así, a cierto conductor, que la autoridad sí tiene los medios tecnológicos para saber cuál es el vehículo que ha cometido una infracción 500 metros antes o 1000 metros antes. Pero esto requiere cierta elaboración para no acrecentar el riesgo en la vía pública. O sea, como vuelvo a decir, en algunos lugares se puede hacer y es muy positivo la inmediatez y el cese de la infracción, y en otro lugar el perjuicio y la inseguridad que puede provocar es más el daño que la ventaja. No sé si fui claro, pero esto es lo que puedo responder a esa pregunta. Sí, muy claro. Yo también, si me permiten una opinión, pienso que el hecho de que también se habiliten infracciones detectadas automáticamente permiten cubrir un área mucho más grande. Seguramente carecemos de personal policial suficiente como para que en todos lados puedan detener a los vehículos, ¿no? Pero bueno, son sistemas. Una tercera pregunta para el señor Bernardino García. ¿Qué opina de ciertos ataques de la prensa al sistema de controles que se utiliza? Que ha habido bastante recientemente. Bueno, hace 22 años que esta institución existe y la verdad que es consecuencia de la misma situación. Por suerte va mejorando, cada vez es menos, más gente sabe que tiene otra intencionalidad, entonces realmente es consecuencia justamente de lo que decimos todos los expositores, la falta de educación, el pensamiento de que no es agradable tener que recibir una infracción y pagar por algo o cumplir una pena por algo que no se cumplió la ley. Pero en realidad hemos superado, porque hemos pasado épocas muy, muy peores. Seguramente el doctor Rey, Bertotti, recuerdan cuando los infractores eran las víctimas y las autoridades que constataban las infracciones eran los victimarios. Eso era así hace unos años. Realmente se ha avanzado muchísimo en la concientización. Entendemos que la gente sabe cuando hay una intencionalidad personal o grupal para desprestigiar el sistema. Así que esto es lo que puedo contestar. A ver, dicho de otra forma, estamos en nuestros 22 años acostumbrados a ver a aquellos que creen que criticando el sistema se van a aliviar de ciertas penas o van a tener algún beneficio personal. Perfecto, muchas gracias. Vamos a pasar ahora a las preguntas para el doctor Carlos Rey. Tengo varias preguntas referidas a notificaciones. Por ejemplo, si se podrían usar notificaciones por celulares o notificaciones electrónicas, ¿qué experiencia hay? Por ejemplo, para celulares, en casos de municipios que detectan problemas de estacionamiento, los notifican con el propio celular. ¿Cómo ve? ¿Habría posibilidad de utilizar otros sistemas que no sean la notificación expresa por carta? Sí, decididamente creo que hay que trabajar en buscar alternativas a la notificación personal, que además de ser costosa, es absolutamente ineficiente, y en esta cuestión donde no es que se le está notificando a un vecino siempre, sino que se notifica tanto a los vecinos como a gente que ha pasado una vez por ahí, cometió una infracción y vive a una cantidad enorme de kilómetros de distancia, y es necesario notificarle.
debería arbitrarse y estudiarse nuevas formas de notificación, las cuales tienen que estar obviamente legisladas. Tienen que estar legisladas y tienen que buscarse los recursos y abocarse los recursos como para que se puedan instrumentar. Es decir, una dirección electrónica vial es algo que tiene que contar con recursos. Se puede notificar si es que la persona en un ámbito local y con la cuestión del estacionamiento medido, que es uno de los pocos ordenamientos que les han quedado a muchos municipios como para poder legislar, porque por otra parte tiene que cumplir normativa nacional o provincial, sí se podría llegar a establecer, pero la legalidad que tendría estaría en crisis siempre que alguien decidiese que no le es conveniente lo que se le notifica. De modo que si estas formas de notificación pueden llegar a ser efectivas, sí, pero siempre y cuando tengan un ámbito legal. Ámbito que por otra parte está dado a través de la ley de firma digital, que es lo que tendría que bajarse junto con el expediente electrónico a todos los gobiernos del país. Es decir, darse la posibilidad de que incluso como ocurre en otros lugares del mundo, cualquier persona vaya y se saque un domicilio electrónico en una autoridad que sea concedente, y a partir de allí entonces sí se tenga la certeza de que las comunicaciones son propias de quien dice hacerlas. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Otra pregunta también para el doctor Carlos Rey. Pros y contras, me dicen, de los sistemas de scoring, o cuál es su opinión sobre un sistema de scoring. Para mí tiene muchas más pros que contras. Las contras son para los que no cumplen con la normativa, con los que son irrespetuosos de las normas que se imponen. Vale decir, el sistema adjudica una determinada cantidad de puntos, conjuntamente con la licencia, y a medida que se van cometiendo infracciones se van descontando esos puntos. Los puntos se pueden recuperar a través de cursos de reeducación, o bien por el transcurso del tiempo. Por el transcurso del tiempo, si no cometen nuevas infracciones, se les vuelven a adjudicar los puntos. Pero es como como estar tomando la fiebre constantemente al enfermo, vale decir, es algo que, a diferencia del sistema que nosotros tenemos, donde se le da la licencia y la tiene hasta que se le vence, en este caso, en el scoring, es un documento que el Estado le da, pero sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones. Si agota los puntos que se le han dado, pierde la licencia automáticamente y tiene que someterse a toda una reeducación o nuevamente a exámenes, etcétera, como para recuperarlo. A mí me parece que es muy importante porque, digamos, es como que da premios y castigos. Si se porta bien, incluso puede incrementar los puntos. Si se porta mal, le van sacando los puntos. Y abre la posibilidad de que se someta a disciplinas de reeducación y de sensibilización que no solamente se han hecho efectivas para el ámbito vial, también en unas reuniones que se les denomina el botellón, donde van, generalmente la mayoría son jóvenes, que en gran número concurren a espacios públicos y hacen reuniones donde beben, escuchan música, etc. En algunos casos se producen disturbios, se producen algún tipo de violaciones al comportamiento, y también se los ha sancionado con concurrencia a cursos de sensibilización para el buen manejo en la vía pública. A mí me parece que el sistema de scoring realmente es muy importante, creo que debiera imponerse en todo nuestro país, pero previo a eso tendría que darse también todo el armado del sistema de interjurisdiccionalidad.
Vale decir, que se pueda a través de los medios electrónicos, de la firma digital, manejar todos los expedientes y todas las causas con la certeza de una comunicación adecuada entre los organismos jurisdiccionales, entre sí, de distintas jurisdicciones, y los organismos jurisdiccionales con los presuntos infractores. Los juzgados de faltas deberían depender del Poder Judicial o de los gobiernos municipales. O sea, ¿no deberían ser independientes de los gobiernos municipales? Esa es la pregunta. Si nosotros entendemos que vivimos en un país que está sujeto a las normas de una república, y uno de los elementos básicos de una república es la división de poderes, y que todos los gobiernos de nuestro país debieran basarse en esa división de poderes, y los tres, o como se les llama ahora, funciones esenciales. Las tres funciones esenciales son las de administrar, legislar y juzgar. Me parece que no cabe ninguna duda de que tendría que constituirse el Poder Judicial Municipal. Tendría que figurar, como ya ocurre en algunos municipios del país, caso Villa Mercedes, San Luis, por citar uno, pero hay más, donde las cartas orgánicas que se han dictado reconocen al Tribunal de Faltas la calidad de poder al mismo nivel que la legislatura, el Consejo Deliberante y que el Departamento Ejecutivo. Sin ninguna duda que tendría que ser así. Esto sería pasar de la declamación de que somos republicanos a la práctica verdadera de republicanismo. Por otra parte, creo que le haría un gran servicio a la ciudadanía, porque generalmente cuando hay una problemática, y a diario vemos por televisión distintos tipos de problemas, donde lamentablemente pierden la vida personas quizás muy jóvenes, etc., la gente lo que va pidiendo y se ve en las manifestaciones no es queremos más concejales, queremos más intendentes, lo que piden es justicia. Justicia que a nivel local está representada por los juzgados municipales. Así que sí, creo que los juzgados municipales tendrían que recuperar la función que históricamente tenía el cabildo, que es el antecedente de nuestro sistema municipal, donde se resumía básicamente con una frase que decía cabildo, regimiento y justicia, vale decir, poder de policía y justicia propia. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Carlos. Gracias por tus respuestas generosas. Como ya estamos sobrepasados unos minutos del horario previsto, creo que podemos concluir esta reunión. Pero antes de eso quiero, por un lado, pedir pequeñas disculpas si es que he omitido alguna pregunta. Me llovieron unas cuantas y traté de centralizarlas y creo que no falta nada fundamental, pero alguna pregunta seguramente se me ha escapado. Y por otro lado, pequeños inconvenientes técnicos, no estamos habituados a este ejercicio de hacer las reuniones de manera virtual. Creo que nos vamos a tener que acostumbrar porque parece que este tema de la pandemia nos va a durar un buen tiempo. Quiero agradecer a los expositores que han sido muy generosos y muy claros en sus apreciaciones. También al doctor Eduardo Bertotti, el director de ISEP, que ha estado presente en toda la reunión sin que tuviera ocasión de participar personalmente, pero que juntos entre ISEP, SECAITRA y la Asociación de Jueces de Falta Bonaerense, hacemos actividades permanentes tratando de fomentar una educación vial que contribuya a disminuir la siniestralidad vial. Si entre todos nos ponemos de acuerdo, como hemos hecho en buena parte de la pandemia del COVID, seguramente vamos a poder mejorar las cifras que Argentina muestra en esta materia. Muchas gracias y espero que nos veamos en alguna próxima reunión que seguramente vamos a organizar. Hasta pronto.